Hola a todos, es un placer para nosotros participar en este Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. A continuación vamos a presentar un trabajo de investigación denominado Educación Inclusiva para niños y niñas migrantes sin referentes familiares. Este trabajo ha sido realizado por José Manuel Ortiz Marcos, Ana Lendínez Turón y Alba Lorenzo Herrera. Pues bien, eh, para comenzar hablaremos sobre un punto llamado exclusión educativa versus inclusión educativa. En la sociedad actual, la mayoría de las aulas de los diferentes centros educativos se constituyen por su gran diversidad de alumnado. Es decir, entendemos que el alumnado no es igual. En estas aulas, así como en la sociedad en general, hay una diversidad entendida como las múltiples diferencias existentes en relación a numerosas categorías. Cuando se habla de diversidad, es importante abordar la inclusión de forma conjunta, pues esta gira en torno al argumento de conciliación de las múltiples diferencias existentes entre los alumnos de un mismo contexto, ya que de lo contrario se producen experiencias de exclusión educativa, que con una mayor precisión se puede alegar que ésta se ajusta a la incapacidad de participar de forma afectiva en la vivencia ordinaria del aula, en base principalmente al factor de la ausencia de seguridad. Por tanto, empieza a surgir una creciente preocupación para abordar la inclusión educativa, no solo a unos niveles teóricos, sino también cómo afrontarla desde los procesos de enseñanza-aprendizaje cotidianos en el aula. Y así hay que dar respuesta a ese problema catalogado como uno de los acontecimientos sociales más relevantes de nuestra época. Esta postura antidiscriminatoria empezó a resultar atractiva, naciendo la idea de un sistema educativo donde todos fueran bienvenidos. Por ello, algunos autores se atreven a declarar que a día de hoy la exclusión educativa formal como tal no es cierta, en el sentido de que ningún alumno se le prohíbe el acceso al centro escolar. De esta forma se fue anticipando a la idea actual de educación inclusiva para abordar progresivamente las situaciones de exclusión y empezó a recogerse un amplio abanico con distintos escenarios que podían conducir a riesgos de exclusión educativa y de marginación. También surgen algunas críticas que trataron de defender que la forma en la que se concibe, se cataloga o se nombra a este alumnado podría perjudicarle, pues en vez de resultar como un medio de apoyo inclusivo, podría agravar los casos de riesgos de exclusión, llegando incluso a modificar la perspectiva con la que se entienden las diferencias. La diversidad no debe entenderse como un problema, sino se debe entender como una característica positiva que permita enriquecer las poblaciones. Si bien es importante abordar que, de una u otra manera, existe un común interés en el desarrollo de una conciencia inclusiva por parte de todos los integrantes en la comunidad educativa, incluyendo tanto a los maestros como al propio alumnado, a fin de poder reducir experiencias educativas sociales y emocionales pésimas por las que pasan estos alumnos tendentes a la exclusión. Es de interés también reconocer cómo numerosas investigaciones recientes han comprobado que promover la inclusión educativa también trae repercusiones positivas en cuanto al rendimiento académico, a los ámbitos de desarrollo de la personalidad y resultados cognitivos genéricos, debido a una actitud de mayor predisposición, un ambiente más organizado y armónico. De lo contrario, pueden producir secuelas afectando el desarrollo de su autoconcepto, autonomía, daños psicológicos o deficiencia en la participación social, estancando su desarrollo potencial y destinado al alumnado a una salud mental pésima que pueda repercutir no solo a corto plazo, sino alargándose también en su vida adulta. Algunos autores señalan la necesidad urgente para atajar las situaciones de exclusión en las aulas, pues esto forma una meta esencial para que la formación de unos futuros ciudadanos y que repercute en la construcción de un país sostenible y libre, en medida en la que la exclusión educativa antecede a la exclusión social. Y esto es algo muy importante y que nos gustaría destacar. Las personas, especialmente los maestros, deben ser conscientes de qué sucede en la escuela y de que lo que sucede ahí se transmite también a la sociedad.
viéndose reflejada en las tasas de desempleo, alto número de mortalidad, depresiones, entre otras muchas situaciones. Así, la idea de inclusión educativa se ha convertido en un enfoque predominante en la organización de muchos centros escolares, convirtiéndose en un importante foco de preocupación para los docentes. Sin embargo, pese a la importancia que se le está dando en los últimos años, la inclusión educativa, la exclusión educativa y, por tanto, la exclusión social sigue siendo un problema vigente en las sociedades actuales de todo el mundo. Es sorprendente el número de niños y niñas que se encuentran en riesgo de exclusión, y esto hace reflexionar sobre el fallo de las políticas educativas en cuanto al fracaso para finalizar sus estudios o la falta de una formación básica, señalando que la exclusión educativa sigue existiendo y afecta a toda la infancia y juventud del mundo. Además, si se hace un estudio sistematizado de los casos de exclusión, puede comprobarse que abarca una infinidad de situaciones en donde se recopilan casos que pueden extenderse desde comportamientos significativos de rechazo entre alumnos como insultos o agresiones por infinitos motivos, tales como el color de la piel, la cultura, la religión, la zona de vivienda, el periodo de empleo de los familiares, alguna discapacidad, higiene, como numerosas más. Hasta momentos insignificantes o bien exclusiones poco ruidosas, reconocidas como exclusiones internas o hasta los propios sentimientos de rechazo y pensamientos de injusticia. Viéndose a veces reflejada en el desinterés, la desmotivación, la inseguridad a la hora de participar en los contextos ordinarios, el absentismo escolar o el abandono escolar temprano. El concepto de exclusión, como se puede analizar, es amplio y no necesariamente incluye humillaciones o daños físicos. De hecho, la invisibilidad social es la forma más indirecta y sutil de exclusión. Otros autores, por ejemplo, apoyan este hallazgo argumentando que estas formas sutiles pueden denominarse como microagresiones, puesto que son difíciles de identificar y a menudo son llevados a cabo de forma inconsciente. Sin embargo, hay otros autores que alegan que a pesar de desarrollar un enfoque inclusivo, todas las personas y por tanto los niños y niñas crean vínculos grupales, incluso a veces de forma inconsciente, apoyadas por preferencias individuales y otros parámetros que comportan tales como la edad, el género, el lugar de nacimiento, la religión, el color de la piel, actitudes o preferencias lúdicas. Si se observa desde la primera infancia, los niños y niñas tienden a diferenciarse en los colegios por el aula o docente que tengan a su cargo, separándose del resto de compañeros y compañeras, diferenciándose con unas características particulares, lo que en ocasiones esta identidad social común también puede considerarse como una acción negativa, puesto que supone la ruptura con los otros y por tanto limitando o incluso descartando lo que se lleva hablando como inclusión. Todos los niños, reconocidos por lo que es ser aceptado por los demás y respetado a pesar de tener unas identidades particulares respecto al resto. Y si no se cuenta con los apoyos o necesidades que demandan por parte de la escuela o profesores, ellos mismos se derrumban y tienden a aislarse, se marginan y se dan por rechazados. Pues bien, tras esta pequeña introducción acerca de la exclusión o la inclusión en el aula, vamos a tratar un tema muy importante como es la inclusión educativa en niños y niñas migrantes sin referentes familiares. Pues bien, la separación familiar juega un papel importante, lo que hace que muchos se abstengan de acudir a los centros escolares pasando este tiempo en las calles. Aunque se han desarrollado numerosas investigaciones acerca de las características de estos alumnos en riesgo de exclusión, no puede decirse lo mismo de las intervenciones que se proponen para poder mejorar las oportunidades de estos individuos. No obstante, la mayoría de los países participan en abordar una solución para estos colectivos y para ello reaccionan situándolos en centros de acogida. Desde los centros de acogida se garantiza cubrir las necesidades básicas de estos menores, alimentación, ropa, higiene, atención sanitaria, así como prever o corregir comportamientos y ofrecer una atención y educación. Algunos autores cuestionan que a pesar de encontrarse a favor de los beneficios que supone un centro de acogida para estos menores, no se consideran cómodos en ello. Pues
El sentido de pertenencia de hogar falla, puesto que los sentimientos de pertenencia a hogar de estos menores están ausentes en la mayoría de los casos. En la entrevista de una de las investigaciones que se han llevado a cabo, se recopiló información en donde se manifestaba que para estos menores, hogar se entendía para ellos como un lugar donde existe la oportunidad de ser ellos mismos, donde no hay exceso de autoridad o vigilancia, y a menudo establecen el vínculo de hogar con las esperanzas de regresar, puesto que muchos viven en la lucha continua y el anhelo de volver a los que han dejado atrás. Pero ante esta misma premisa, también se hace constar que hoy existen otras investigaciones llevadas a cabo con niños y niñas migrantes y referentes familiares, donde se ha demostrado que muchos han logrado establecer unas conexiones emocionales positivas en sus centros de acogida, concretamente con los tutores a su cargo, considerados como miembros de su familia, mostrándoles preocupación y apoyo en sus momentos difíciles. Los vínculos afectivos que se desarrollan entre el tutor y estos menores influyen en su desarrollo, viéndose reflejado en distintos aspectos, como experiencia educativa, autoestima, bienestar y seguridad. Por lo tanto, se puede confirmar que, como señalan otros autores, para estos niños su principal inquietud no es la escuela, sino el dinero, por lo que muestran una mayor inclinación en trabajar antes que obtener una titulación académica, y terminan realizando pequeños trabajos como limpiando coches o ventanas en los semáforos, llegando a formar pandillas callejeras para el robo, entre otros. No obstante, no se debe olvidar que la educación es un derecho que no se le puede privar a nadie, y estos colectivos no van a ser la excepción, como se recoge en la ley del menor, garantizando que los países deben ofrecer una formación de calidad, dejando al margen su institución de inmigrantes y reconociendo por encima de todo que son niños y niñas. En este sentido, se puede alegar que las intervenciones grupales son protagonistas a la hora de formar un espacio basado en la convivencia entre alumnos, conformándose como actividades de múltiples ventajas para estos menores, puesto que se les está dotando de la posibilidad de mejorar una serie de comportamientos sociales, la seguridad en ellos mismos, la participación por igual en las actividades de ocio, el desarrollo de actitudes empáticas para entender la realidad del compañero y, especialmente, sacarlo de la marginación en la que se encuentran. Se hayan investigado y algunos investigadores que apuestan por inclinar estas prácticas cooperativas de las escuelas mediante diferentes propuestas de intervenciones educativas, en las cuales se pueden desarrollar actividades y prácticas que son innatas a la infancia y a su vez resultar atractivas que ayuden a romper un sistema educativo estático, luchando por otras perspectivas que abran camino a acomodar las diferencias culturales, entre otras. Además, a través de las diferentes intervenciones se puede desarrollar un gran contenido cultural y su conocimiento ayuda a una reconciliación de ideas abogando por la inclusión. Es por ello que algunos autores aluden al desarrollo de prácticas denominadas bajo el término de cultura participativa. Pues bien, la conclusión de toda esta revisión de la literatura científica que hemos realizado en esta investigación, entre algunas de las principales conclusiones, podríamos decir que se ha reconocido que pese a los avances en materia de inclusión, todavía se debe seguir trabajando para que se dé una real inclusión. La mayoría de los estudios de los investigadores han ampliado su perspectiva atendiendo todas las características del alumnado a nivel cultural, étnico, estatus social, entre otras, no limitándose únicamente a personas con discapacidad, como se ha ido reproduciendo en las últimas décadas. En ella se destaca una educación en valores e intercultural como materia de sensibilización y respeto hacia personas de distinto origen cultural y étnico, lo cual se hace imprescindible para la formación de los futuros ciudadanos constituyentes del contexto de diversidad cultural actual. Sin embargo, estos principios psicopedagógicos todavía se muestran lejos de ser aplicados en la aula, pues se ha comprobado y considerado que los niños y niñas migrantes y referentes familiares son los colectivos más vulnerables, los que los sitúa, junto con sus características minoritarias palpables, en riesgo de exclusión educativa o abandono escolar temprano. En cierto modo,
Una de las principales causas que ha generado estos comportamientos se debe a que los centros educativos han centrado su preocupación a la adquisición de la lengua vehicular y se ha descuidado la parte emocional y personal de este colectivo. Por lo tanto, este colectivo necesita ser visibilizado con una perspectiva más positiva, brindarle expectativas de éxito, evitando los prejuicios y marginación social a la que se someten por su etiqueta, puesto que estos niños y niñas conforman un creciente e inevitable afluente en las sociedades actuales. Como conclusión, vislumbrar la influencia de proyectos de intervención educativa en las diferentes áreas académicas puede favorecer a la inclusión intercultural. A través de la aplicación de las diferentes prácticas cooperativas, puesto que ofrece y abarca un amplio abanico de posibilidades, sirviéndose como consuelo y mejora del bienestar, de ayuda para la superación de ciertas experiencias y para sentirse comprometido, para mejorar el bienestar y un desarrollo integral. Hay un gran número de investigadores que muestran una fuerte inclinación hacia las actividades creativas y cooperativas en las aulas que, bien enfocadas, son capaces de convertir la inclusión y el entendimiento cultural en una realidad. Hasta aquí ha llegado nuestra comunicación, nuestra investigación. Os agradecemos mucho la organización de este Congreso Mundial por la Infancia y esperemos que les haya gustado. Quedamos a su disposición para todo lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias.